Yo te ruego, Iglesia del Señor, que debemos de tener misericordia por aquellos ancianos, misericordia por aquellas viudas desamparadas que quizás están en las calles y quizás no tienen hijos, y no ser como este juez prepotente, soberbio, iracundo. Vemos el contraste de la palabra de nuestro Dios, vemos el amor y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Me agote la paciencia, dice. Literalmente golpee bajo el ojo, dice. Lo que el juez no estaba dispuesto a hacer por compasión hacia la viuda o reverencia hacia Dios, lo haría por simple sensación de frustración y derrota ante sus insensatez de persistencia día a día, mis santos hermanos. El juez no hacía quizás por gracia, ni por misericordia, ni por temor de Dios, sino que el juez se sintió derrotado. Es porque esta viuda día a día estaba persistiendo, día a día estaba molestándola. Entonces dijo, le haré justicia a esta viuda para que ya me deje en paz, ya no me moleste, ya no me perturba. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Sin embargo, versículo 5, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Debemos de Iglesia del Señor, ministros, pastores, líderes, diáconos, evangelistas. Debemos siempre nosotros conducirnos bajo la gracia, bajo la misericordia, bajo el poder de Dios, en humildad, en sencillez, en benevolencia. Aquellos que se dicen ser cristianos, debemos de ser persistentes en la oración. Tratar a nuestros hermanos, a nuestros prójimos como a nosotros mismos. No con soberbia, no con iracundo, no con enojo. Porque hoy estamos quizás jóvenes, mañana Dios nos puede alargar la vida y podemos estar ancianos, podemos estar quizás en una situación difícil. ¿Y a dónde nos vamos a arrimar? ¿A dónde vamos a ir avanzando, mis santos hermanos? Debemos de tener esa humildad en nuestras vidas, porque eso es lo que nos está diciendo la palabra de nuestro Dios. Versículo 6 dice, oí lo que dijo el juez injusto. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto. Esto es, escuchen la enseñanza de esta historia, a saber que Dios, quien siempre hace las cosas bien y está lleno de compasión por los creyentes que sufren por Cristo, responderá a los amados suyos que claman por su ayuda. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Versículo 7 dice la palabra de Dios, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Así tarde en contestarle, lo hace con una buena razón, mis santos hermanos. Y eso nos lleva a la palabra de nuestro Dios, que está en segunda de Pedro 3, 8, 9. Veamos qué nos dice la palabra de nuestro Dios, Iglesia del Señor. Segunda de Pedro 3, 8, 9. Mas os, hermanos, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todo proceda al arrepentimiento. Y esa palabra nos enseña y nos dice que Dios nos escucha y Dios nos otorga una bendición espiritual para aquellos que día a día buscan el rostro de nuestro Dios. Y el actuar su venganza es rápida, hallará fe. Esto indica que al regresar, la fe verdadera escaseará y será poco común en comparación como en los días de Noé, cuando solo 8 más almas fueron salvas. El periodo antes del regreso estará marcado por la persecución de la apostasía y de la incredulidad. Mateo 24, 9, 13 y 24 nos habla y nos dice la palabra de nuestro Dios. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, dice la palabra de nuestro Dios, ¿hallará fe en esta tierra?
hallará fe en Jesucristo cuando venga, mis santos hermanos, a esta tierra. Y esa fe tiene que estar perseverante, esa fe tiene que estar activa, esa fe tiene que estar viva delante de nuestro Dios. Versículo 8 nos enseña la palabra de nuestro Dios. Así tarde en contestar, lo hacen con una buena razón y actuar, mis santos hermanos, en la rapidez, porque es la fe la que nos mueve hacia Dios. Esto indica que al regresar la fe verdadera escaseará, mis santos hermanos, y vamos a estar quizás en los tiempos de Noé, que solo 8 fueron salvas. Y en esta mañana yo te impulso, yo te animo que debemos de siempre ser persistentes en la oración. La oración no tiene límite, la oración no tiene cómo debemos de orar, no tiene posesión, mis santos hermanos, sino que una oración es sincera, una oración es la que brota del corazón del creyente. Y eso es lo que debemos de enfocarnos, debemos de estar perseverantes como esta viuda. Muchas veces queremos orar a Dios, muchas veces pedimos a Dios y ya Dios quiere que nos conceda las peticiones de nuestro corazón, y no es así. Debemos de tener paciencia, debemos de tener perseverancia, debemos de tener humildad hacia los demás y esperar la voluntad de nuestro Dios y esperar la gracia y la misericordia de nuestro Dios, mis santos hermanos, para que Dios triunfe en nuestras vidas. Bendito sea la gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que debemos de hacer, mis santos hermanos. Recordemos cuando Cristo iba a morir en la cruz del Calvario, Iglesia del Señor, Él oró por sus discípulos. Y no solamente oró por sus discípulos, sino que oró por aquellos que iban a creer en la palabra a través de sus discípulos. Y eso me lleva, mis santos hermanos, a la palabra de nuestro Dios. Cuando Jesús va al monte de los olivos a orar por los discípulos y a orar por él, porque venían pruebas difíciles, mis santos hermanos, y tenía que enfrentarse a su Padre Celestial, tenía que enfrentarse a su Creador para darnos vida y vida en abundancia, para poder, mis santos hermanos, en este momento tú y yo gozarnos de las riquezas espirituales que Dios tiene a través de la palabra de nuestro Señor. Y eso es lo que nos ayuda, lo que nos alimenta, mis santos hermanos, la palabra de nuestro Señor. Eso es lo que nos da fuerza, lo que nos da energía, lo que nos da salud para poder seguir adelante, poder batallar, mis santos hermanos, con las huestes espirituales de maldad que operan en la oscuridad, en las tinieblas, Iglesia del Señor. Avancemos, mis santos hermanos. Que no desmayemos, que siempre sigamos adelante, perseverando unánimemente, unidos siempre en un solo sentir, en un solo propósito, Iglesia del Señor. Porque eso es lo importante que Dios quiere, que la iglesia esté unida, que la iglesia no se desbarate, sino que la iglesia siempre permanezca fiel y unida, mis santos hermanos. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día, y que la paz de Cristo sea sobre tu vida. Shalom es paz.